Buenos días a todos. Vamos a contarles cómo hemos planificado desde la Dirección General de Turismo, ya saben que me acompaña Elena Ayue, nuestra presencia en Fitur en Madrid, que es el arranque de la promoción de Aragón a lo largo de todo el año, porque la tipología de stand que se ha diseñado y los contenidos van a ser la imagen identificativa de Aragón en la promoción que vamos a hacer luego a lo largo del año en otras ferias. Dos reflexiones previas. Es evidente que, como quiera que tenemos competencias exclusivas en materia turística, así lo dice nuestro estatuto, lógicamente nuestro objetivo desde el Gobierno y desde la Dirección General es cumplir ese mandato estatutario de impulsar el turismo como un pilar estratégico de la economía en la Comunidad Autónoma de Aragón. En segundo lugar, creo que estamos en condiciones de decir que tenemos recursos, ese gran mosaico de recursos y ese gran mosaico de empresas y actividades turísticas, tenemos también, como digo, recursos suficientes para sacar pecho de que Aragón ofrece un destino turístico integral. Además, en nuestra estrategia este año arrancamos con una cuestión clave, que es el turismo sostenible, porque tenemos en nuestra línea de desarrollo del turismo una cuestión clave, que tenemos que proteger el patrimonio natural y cultural conforme a los principios de desarrollo sostenible, que, por cierto, la propia Organización Mundial del Turismo este año, como lema o como logo, como leitmotiv de la feria del 40 aniversario de la Feria de Fitur en Madrid, habla de esto, habla de objetivos de desarrollo sostenible, y nosotros vamos como novedad con esa apuesta que, como saben, comuniqué al Gobierno en su pasada reunión. Otra cuestión clave, tenemos que reforzar, porque lo hemos hablado con el sector, tenemos que reforzar la promoción de la gastronomía como recurso turístico, porque tenemos detrás un panel de productos de altísimo nivel que se producen redundantemente, como estoy diciendo, en Aragón, y creo que con el canal que tenemos de la Academia de Gastronomía, empresarios de cafés y bares y los empresarios turísticos, es ambición común hacer esfuerzos en promoción y dar mucha más visibilidad a la gastronomía aragonesa. Hay otra cuestión clave que tenemos que tener también como estrategia. Si los recursos, la mayoría, el turismo de congresos, pues está en Zaragoza, en Huesca y Teruel, la mayoría de los recursos turísticos, montaña, nieve, aventura, patrimonio, la mayoría, una gran mayoría, están en el territorio, no podemos dejar de lado como estrategia promocionar el turismo rural. Y luego dos factores claves que son: tenemos que insistir, trabajar mucho más las cuestiones relativas a la calidad turística. La satisfacción del cliente turístico tiene que ser uno de nuestros objetivos, con la implicación, lógicamente, del sector. Y luego tenemos que conseguir que nuestro sector, en esa diversificación de mercados, nuevos mercados emisores, más exigencia por parte de los turistas o los visitantes, incrementar la competitividad de la industria turística aragonesa en el amplio sentido de todo lo que es industria turística. Hay que destacar, reforzar que el turismo cumple una extraordinaria función social en Aragón, y lo saben: creación de empleo, actividades en el territorio. Otra función económica trascendental, recursos, ingresos, y otra función fundamental también identitaria, porque hay muchas cuestiones respecto, y además en estas últimas galas de experiencias turísticas se ha visto que el turismo de recreaciones históricas, el turismo patrimonial, el turismo cultural están reforzando nuestra imagen, como la imagen de Aragón, con sus valores, su historia y esa trayectoria
que se ha desarrollado sobre todo para hacer del sector turístico aragonés un sector al que hay que tener ya mucho respeto por su contribución, tanto al PIB, al empleo y el valor que hace, como he dicho, de difusión. Les voy a dejar con la directora que les va a contar los contenidos de Fitur. Yo voy a destacar una cosa. El stand de Fitur que el Gobierno de Aragón pone a disposición de entidades, diputaciones provinciales van a estar, asociaciones de los sectores correspondientes, municipios, recreaciones históricas, nieve, naturaleza, aventura, gastronomía. Es decir, que es un stand que va a tener unas actividades extraordinarias durante estos días donde cada promotor, defensor de esas actividades turísticas específicas, tanto en el territorio como en la especialización o en experiencias, va a poder utilizar esa plataforma de Fitur para mostrar, como digo, al mundo, porque así es, la feria más importante de turismo del mundo, su recurso turístico, su especialización. Y desde el Gobierno de Aragón pues estamos muy satisfechos de esta colaboración que hemos tenido con ayuntamientos, comarcas, diputaciones, entidades colaborativas y asociativas del sector, y por eso digo, vamos a ver si le sacamos provecho al esfuerzo que se hace, tanto económico como de promoción, a la presencia de Aragón en Fitur. Termino, pues, invitándoles a todos ustedes y, sobre todo, aunque hay muchas actividades todos los días, presentaremos en Fitur, también asiste el presidente de la Comunidad Autónoma, el día 24, presentaremos la estrategia Aragón Turismo Sostenible 2030 que hemos elaborado para dar un paso más. Me preguntaba alguien el otro día, es la primera comunidad autónoma que adopta esta estrategia como propia en el sentido de dar un paso más para poner en más valor las capacidades de Aragón como un destino integral e intentar liderar lo que es el turismo interior en España. Elena. Muy bien, bueno, pues me toca hablar de lo que representa para un destino turístico como el aragonés una feria tan importante como es Fitur, ¿no? Y qué duda cabe pues que es uno de los mayores escaparates turísticos del mundo, es desde luego una oportunidad para que Aragón promocione todos los atractivos turísticos que tenemos en la comunidad. Es de las ferias más importantes del mundo, junto con la de Berlín y la de Londres. Las cifras que se manejan en Fitur son apabullantes, 7.000 periodistas acreditados de más de 60 países, 10.000 empresas de 165 países tienen stands, 140.000 profesionales, 110.000 visitas en general, de público general, y lo que más importa al Gobierno de Aragón, que es que la mayor tour operación del mundo durante esos días está en Madrid, por lo que es muy importante para nosotros, primero al Gobierno de Aragón, pues porque durante 5 días exhibimos nuestro potencial y mantenemos reuniones con la turoperación más importante del mundo, y en segundo lugar para las empresas turísticas, porque tienen la oportunidad de hacer negocio en una feria tan importante como es la de Fitur, donde cierran, como digo, importantes negocios a lo largo de todo este año. Es por este motivo, por esas cifras tan importantes que se dan en Fitur, por los que el Gobierno de Aragón, además de estar presentes con un stand, hemos hecho un despliegue de comunicación en la capital de España, en Madrid, tanto en Atocha como en el propio IFEMA. En Atocha hemos realizado una campaña de comunicación en las llegadas, donde se puede vislumbrar la nieve de Aragón y otros recursos turísticos. Y en IFEMA hemos hecho también una campaña de comunicación en mupis, marquesinas, en la publicidad de las cintas rodantes dentro del interior, y en el exterior va a haber un despliegue importante en la entrada principal de IFEMA, en su portada principal, donde va a aparecer la marca Esquí Pirineos. Así que todos los visitantes que acudan a IFEMA de todos los países van a poder ver los recursos turísticos de la comunidad aragonesa. ¿Qué ponemos en valor este año? Bueno, pues ponemos en valor, desde luego, el turismo sostenible, que ya lo ha dicho el vicepresidente del Gobierno de Aragón, la nieve,
la gastronomía y las nuevas tecnologías. Va a haber un stand en el que la nieve se va a fundir con el turismo sostenible. Dos de los recursos más importantes que tenemos en esta comunidad, la nieve y el turismo sostenible, van a ser los grandes protagonistas del stand de Aragón. El visitante va a poder visualizar una preciosa estampa invernal y el hilo conductor va a ser, como digo, la nieve, ¿no? Ya desde la distancia se va a ver a través de un cúmulo de copos de nieve y de luces que van a estar a gran altura dentro de la plaza central del stand la oferta de nieve aragonesa, y además va a haber un manto blanco que cubre la silueta del stand, bueno, pues haciendo referencia a esas cumbres nevadas del Pirineo de Aragón y de las montañas aragonesas. Esto se combina con atractivas fotografías de los paisajes que tenemos en Aragón, y también destaca el color verde que va a recubrir prácticamente todo el stand y que evoca pues, un colorido de una vegetación densa, que es más propia de los bosques aragoneses, y va a haber rollizos de madera que nos van a ayudar a delimitar el espacio, porque la madera de pino también es un material que va a estar muy presente en el stand de Fitur. A ambos lados del stand se reservan para dos actividades que después especificaré, que es un descenso en tirolina y una divertida actividad que vamos a hacer de skate, un skateball de nieve, simulando las bolas de nieve que se agitan de los típicos recuerdos, ¿no? También va a haber en la parte posterior del stand un pintoresco pueblo con encanto, en este caso es Mirambel, pero podría ser cualquier pueblo bonito aragonés, cualquiera de los pueblos más bonitos de España, que promueve pues, esa tendencia que hay del turismo slow y que invita al visitante pues, a una escapada de desconexión, sin prisas. También hay un rincón gastronómico en el que vamos a ambientar una casa rural y donde también vamos a, en la fachada mudéjar con ventanas simuladas, vamos a poner también unas plantas aromáticas para que los visitantes puedan oler y que les rememore un tranquilo paseo campestre por nuestra comunidad. Va a haber también un meeting point donde, a través de una pérgola cubierta de vegetación, donde las empresas van a poder tener sus encuentros con otras empresas que hayan concertado citas durante los días en el stand. Y quiero destacar del stand una cuestión, que es la sostenibilidad. Este stand, si por algo se caracteriza, es por la sostenibilidad, no solo turística, sino en la manera en la que se ha tratado la confección y construcción del mismo. Y sostenible no solo va a ser porque vamos a presentar la estrategia de turismo sostenible el Día de Aragón en Fitur, el día 24, donde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible van a quedar expuestos gráficamente dentro del stand, sino también es sostenible porque este año, precisamente al lanzar la estrategia de turismo sostenible, lo que vamos a hacer es promocionar una calidad respetuosa con los valores de la sostenibilidad, y lo que vamos a tratar de trasladar con este stand al visitante de Fitur es precisamente la imagen de una naturaleza bien conservada, de espacios naturales, de rincones solitarios y encantadores, de esa preservación que tenemos del equilibrio ecológico que se va a reforzar durante todo el recorrido del stand. Y por lo tanto, a través de imágenes y de distintos elementos como el pino, como el verde, como algunos conceptos que voy a desarrollar, lo que vamos a hacer es promover pues, el ecoturismo, promover un turismo basado en la protección de las áreas naturales y salvaguardando el estilo de vida de las zonas rurales, esa preservación de la autenticidad de las zonas rurales aragonesas. En segundo lugar, es sostenible porque el propio stand es sostenible, porque el propio stand apuesta por la sostenibilidad con una arquitectura eco-friendly, donde hemos primado materiales ecológicos para la construcción con el menor impacto ambiental en su producción y en el ciclo de vida. La madera de pino que se utiliza en el stand proviene del sello de garantía del programa de reconocimiento de sistemas de certificación forestal, que certifica que proviene de bosques gestionados sosteniblemente. Y en tercer lugar, en el stand, dentro del rincón gastronómico, también se van a degustar productos de kilómetro cero.
dentro de la estrategia de sostenibilidad turística, hablamos precisamente de la importancia de poder vender nuestros productos autóctonos, productos kilómetro cero, productos ecológicos y de pequeñas y medianas empresas vinculados al turismo rural y al turismo sostenible. Y también en la manera de gestionar el stand, ¿no? En todos los productos que se van a servir al cliente que nos va a visitar, se va a reforzar esa imagen de un destino, en este caso Aragón, comprometido con la sostenibilidad y con lo local. En cuarto lugar, porque evitamos los plásticos dentro del stand de Fitur. Vamos a evitar los plásticos en la medida de lo posible y todos los residuos que se generen dentro del stand van a ser reciclados adecuadamente en zonas habilitadas para ello en el stand de Fitur. Y en quinto lugar, cabe destacar que es sostenible porque es reutilizable. Este stand se va a reutilizar para el resto de ferias posteriores que vamos a tener en el mercado nacional. Bien, los aspectos técnicos del stand. Bueno, pues vamos a contar con un área de 503 metros cuadrados, donde van a estar representados, como decía el vicepresidente, pues desde naturaleza, turismo de aventura, turismo rural, no turismo, nieve, las 3 provincias, los campings, los centros de vacaciones, los refugios de montaña, las agencias receptivas, el birding, los Pirineos, el Prepirineo, comarcas. Va a haber también un mostrador específico para el turismo chino, atendido por personal chino, precisamente por esa apuesta que hacemos hacia los mercados asiáticos. Y este año el stand vuelve a ser de doble planta, donde en la segunda planta va a haber distintos despachos y mesas de trabajo donde se van a desarrollar las distintas reuniones que vamos a tener durante todos estos días. El stand se sitúa en el pabellón número 7, el stand es el 7B10, dentro del recinto ferial de IFEMA. Y hay diversos atractivos que nos sirven como reclamo para atraer la atención de los visitantes de IFEMA. Un descenso en tirolina, una divertida actividad vinculada a la nieve, que es el skateball, un croma set de fotografía y el rincón gastronómico. Y voy al detalle. Tenemos un descenso en tirolina. Y este año, como producto diferenciado, tenemos, como digo, este descenso en tirolina, que son 30 metros de descenso, donde los usuarios van a poder descender y comprobar pues, una verdadera experiencia. Sabéis que ahora el turismo es experiencial, de lo que suponen las tirolinas en Aragón. Para nosotros, bueno, es importante promocionar esto. Sabéis que ha habido un efecto llamada de turismos a través de las tirolinas que se han puesto en marcha, de las tirolinas más largas de Europa que se han puesto en marcha en esta comunidad autónoma. Hablo de la de Jaca y de la de Fuentespalda, pero también se va a presentar la nueva que está diseñándose para Fiscal. Y los parques multiaventura pues también son un reclamo del turismo familiar. Por lo tanto, hemos querido que el turismo experiencial, a través de la tirolina de 30 metros de largo, esté presente en Fitur y donde podamos promocionar todas las tirolinas aragonesas más los parques de multiaventuras. En segundo lugar, va a haber un skateball, una bola de nieve gigante tematizada, como otra de las grandes atracciones en referencia a la nieve, donde los visitantes que vengan al stand podrán meterse dentro del skateball, tendrán una tablet con una aplicación y a través de una app pues tendrán que ir descubriendo las pistas escondidas dentro de la bola gigante y dispondrán de 5 minutos para finalizar con éxito el juego. Podrán conocer así todas las zonas esquiables de Aragón y se permite también, además, que una vez superada la prueba puedan subir las fotos a las redes sociales y entrar en un sorteo de Forface. En tercer lugar, otro de los puntos de atracción para los visitantes es el rincón gastronómico, donde hemos querido recrear un pueblo con encanto, donde va a haber degustaciones de vinos de las 4 denominaciones de origen a través de la venta del enoturismo aragonés y de los productos alimenticios aragoneses. Va a haber show cookings a cargo de la Asociación de Cocineros de Aragón, así como de la Asociación de Cafés y Bares. También va a haber juegos interactivos, donde se va a maridar los vinos
con alimentos y degustaciones típicas de la trufa negra, del azafrán, del jamón de Teruel, gracias a la aportación de la Diputación Provincial de Teruel, o de dulces, gracias a la aportación también del Ayuntamiento de Huesca. Va a haber, como digo, show cookings y presentaciones relacionadas con la gastronomía de migas, de la longaniza de Graus, de la garnacha, de multitud de actividades relacionadas con la gastronomía. Y también en la plaza central del stand va a haber elaboración en directo de platos con productos típicos aragoneses de las 3 provincias, donde van a estar bueno, pues los chefs más reputados de Aragón. Va a estar Sergio Azagra, experto en micogastronomía, va a estar Javier Robles, que es el presidente de la Asociación de Cocineros y maestro del Cordero, va a estar David Fernández, que es el ganador de la tapa más original de 2019, Susana Casanova, que ha sido la ganadora del concurso de tapas de Zaragoza y provincia en el año 2019, Gabriel Leonardo, de Tres Mares y fundador de Cancuc, y Reynold Osorio, de la hospedería, bueno, que fue uno de los cocineros de la hospedería de Batán de Tramacastilla. En cuarto lugar, va a haber un set de croma, donde va a haber un complemento a la experiencia de la tirolina, donde van a poder elegir los participantes que vayan a ese set de croma, bueno, pues los fondos de las localidades de las tirolinas que hay en Aragón. Les vamos a dar material de arnés y todo tipo de material para que se lo pongan encima y así se puedan hacer una foto, y esa foto puedan subir las redes, porque es importante la interacción que vayamos a hacer con todos los que nos visitan y que compartan a través de las redes sociales y de nuestros hashtags las fotos que se puedan hacer tanto en la tirolina como en el set de croma como en el skateball, para generar, como digo, flujo de información a través de las redes sociales. Y también va a haber una parte donde se van a exhibir las 10 mejores fotos de un concurso de nieve que hemos hecho en los meses previos a Fitur. Ha habido más de 1000 fotos que se han presentado a través de los hashtags Aragón es nieve, y ha habido un jurado donde se han seleccionado las 10 mejores y van a estar expuestas en el stand. Por último, mencionar que el Día de Aragón va a ser el día 24 de enero a las 12, donde además previamente se va a entregar el premio a la mejor experiencia turística que ganó la experiencia medieval del Castillo de Grisel, y donde se va a presentar en el Día de Aragón esa estrategia de turismo sostenible que el vicepresidente ya presentó después del Consejo de Gobierno. Bien. Para finalizar, decirles que va a haber más de 40 presentaciones de productos, de todo tipo de productos durante el stand, durante los 5 días en el stand aragonés. Por destacar, bueno, pues se presenta desde la Quebrantahuesos, la edición número 30, la nueva tirolina de Ordesa, se presenta también, bueno, pues desde Field Commissions, el Festival Gastronómico Aragón con Gusto, Zaragoza también va a tener su presentación el jueves a las 12, se presenta también la Grand Trail Anet Poset, la Fiesta de la Vaquilla de Teruel, en fin, hay, como digo, más de 40 presentaciones de todo tipo de productos turísticos y de recursos turísticos aragoneses, y donde va a haber más de 100 reuniones. El personal y yo misma vamos a tener más de 100 reuniones durante estos 3 días de profesionales que dura de miércoles a viernes, con agentes y turoperadores, con aerolíneas. Vamos a tener reuniones con las oficinas de turismo de Londres, Milán, París, Pekín, Roma, Cantón, Moscú, Frankfurt, Bruselas, Tokio, La Haya, Múnich, Canadá, Los Ángeles, Nueva York, Singapur. Bueno, pues como digo, la actividad va a ser frenética durante todos los días del Fitur profesional, y vamos a tener 2 presentaciones, una en Madrid en Fitur Tech, que es, bueno, pues por así decirlo, IFEMA organiza un ciclo de conferencias que son las más importantes en Fitur, y vamos a participar presentando la estrategia de turismo sostenible dentro de ese ciclo de conferencias importantes que IFEMA organiza dentro de Fitur, y también vamos a tener una participación en Tour España hablando de despoblación y turismo.
Y por último, bueno, pues todo esto se puede imaginar que se ha hecho con muchísima coordinación institucional. Ha habido, bueno, pues un ingente trabajo previo a organizar lo que es Fitur en la presencia de Aragón en Fitur en 2020. Questions? Es imposible saber los datos exactos porque, como digo, más de 100 reuniones, presentaciones de todo tipo, los mayores touroperadores que tienen reuniones con Aragón después, y eso sí que lo sabemos, meten dentro de sus ofertas los viajes dentro de Aragón. Pues, por poneros un ejemplo, pues, agentes Touroperación China, a través de reuniones que ha habido previas, han metido dentro de su programación de viajes Teruel y Albarracín en su ruta. Y estos son realidades que vienen después de un trabajo que se ha hecho previo de vender el destino, de traer a agencias de viaje a Aragón para que conozcan el territorio, para que después lo vendan. Y desde luego no solo tenemos reuniones el propio Gobierno de Aragón, sino que las empresas turísticas aragonesas vienen al stand y aprovechan el meeting point y los despachos de trabajo para hacer negocio durante esos días de Fitur, y el negocio se cierra para años posteriores o para el propio año. Bueno, pues primero el turismo, saben que es una industria importantísima dentro de la estrategia económica de este Gobierno. El turismo representa en estos momentos un 9% del PIB en Aragón, mueve a 40.000 empresas. Y desde luego supone uno de los sectores más pujantes y más, bueno, pues que mayor contribuyen a la creación de empleo en esta comunidad autónoma, y por lo tanto es uno de los sectores estratégicos que tiene el Gobierno como fijación de la estrategia económica. Y desde luego en Fitur uno de los objetivos con los que vamos a Fitur este año es que los visitantes que lleguen y las empresas y la touroperación que venga a reunirse a nuestro stand se lleven la sensación de que Aragón quiere liderar el turismo de interior en España y quiere liderar la estrategia en materia de turismo sostenible. Esos son los dos grandes objetivos que nos hemos propuesto, porque, ya lo dijo el vicepresidente, Aragón es la primera comunidad en presentar esa estrategia, pero no nos queremos quedar allí, queremos liderar el turismo sostenible en España, y para ello hemos hecho y hemos programado ya una serie de acciones a lo largo de todo el año para, primero, lo que va a venir después de la presentación en Fitur de la estrategia de turismo sostenible es unas jornadas con el sector empresarial y con las entidades locales aragonesas para participar y consensuar esa estrategia con ellos, para que haya un proceso participativo donde ese documento de partida pueda ser añadido con todas las aportaciones de toda la comunidad, y a partir de allí poner en marcha las acciones que de él se deriven y, desde luego, mentalizar al sector turístico aragonés de la importancia y de ese posicionamiento que el Gobierno de Aragón quiere tener en materia de sostenibilidad turística. Y ojo, la sostenibilidad no es solo verde, la sostenibilidad también es social y es económica. Esta estrategia no solo va del turismo verde, esta estrategia va de la sostenibilidad medioambiental, de la sostenibilidad económica y de la sostenibilidad social. Por eso la despoblación va a tener un peso muy importante en la estrategia turística aragonesa. ¿Y qué quieren liderar el turismo interior? No sé en qué posición estamos y cuánto necesitaríamos crecer en número de visitas para conseguir estar a la cabeza de España. En este momento, Aragón es la segunda comunidad de turismo de interior en España. Encabeza el ranking, por así decirlo, Castilla y León, pero desde luego por población y por territorio es normal que Castilla y León esté por delante de nosotros.
Y solo les diré que en cuanto a atractivos turísticos y en cuanto a posicionamiento en los mercados internacionales, el Gobierno de Aragón va a hacer un esfuerzo enorme de promoción internacional para que ese salto que le falta para liderar el turismo de interior lo hagamos a través del turismo internacional. ¿Cuántos visitas tenemos nosotros los Ahora no me lo sé de memoria, pero el Castilla y León ahora la verdad es que no lo tengo en la cabeza, te lo puedo decir. 2,7, 7 millones de pernoctaciones más. Eso en Aragón sí estamos en torno a las 8 millones de pernoctaciones y a los 3 millones de visitas. Castilla y León no sé ahora exactamente cómo está. De los cuales 400 y pico mil son extranjeros, ¿no? Sí, tienes todo en la cabeza. ¿Y ese objetivo se lo han marcado con algún horizonte temporal? ¿Este año, dentro de 5, dentro de 2? Estamos elaborando. Es que liderar el turismo de interior de España no es solo en cuanto al peso del número de turistas que nos visitan. Precisamente la estrategia de turismo sostenible habla de que no es tan importante el número de visitantes, sino la calidad de la oferta que se transmite. Y, por lo tanto, liderar el turismo de interior es hablar de productos turísticos singulares, de poner en valor aquellos aspectos diferenciales que tiene el turismo de interior, que no tiene la oferta de sol y playa. Liderar la estrategia que tiene que haber en Tour España hacia el turismo de interior y hacia la despoblación. En la primera reunión que hemos tenido de directores generales con la Secretaría de Estado, una de las cuestiones que le hice llegar a la Secretaría de Estado es que el sol y playa ha llegado a su techo y la única manera de que un mercado tan importante como es el español en materia de turismo siga creciendo es a través del turismo de interior. Hay muchos mercados internacionales que no buscan sol y playa. El mercado chino, los mercados asiáticos no buscan sol y playa y son mercados emergentes. Singapur, Corea, Brasil son mercados turísticos emergentes en los que vamos a trabajar y a los que se les va a llegar a través del turismo de interior. Bueno, un añadido. Estamos revisando, se hizo una estrategia turística de 2016-2020 y estamos revisando para presentar 2020-2024 porque, lógicamente, me preguntaban hace unos días cuál es la evaluación de lo que ha pasado en estos 4 años con los hitos que se marcaron. Esto empezamos la legislatura con un refuerzo y enfocar esa nueva estrategia 2000 tal, con el peso específico del turismo sostenible y luego pues nosotros pensamos que la nieve, usted decía, ¿qué porcentaje? Pues aproximadamente el 30% del esquí de España viene a Aragón, con lo que eso significa en las cuentas precisamente de los valles. Entonces, iniciamos, la legislatura poniendo ya de hoja de ruta que ese plan 2020-2024 que ha revisado los 4 últimos, hay que revisar, como el plan energético y como de todo, va a tener como eje, como hilo conductor o como hoja de ruta, reforzar todas las cuestiones, la calidad turística y la competitividad turística de las empresas, pero haciendo hincapié en el turismo sostenible. Como decía muy bien Elena, la directora, hay muchas cosas en esa estrategia de turismo sostenible que no se limitan a esto. Es una estrategia que afecta también a los ayuntamientos, temas de reciclado, temas de conservación, a las empresas turísticas también, que se tienen que implicar. Yo les decía como ejemplo, cuando tú pides un Danone determinado en un establecimiento, si el Danone lleva una marca que está con protección animal, es un valor, o que tiene la huella de carbono. Entonces, en los productos turísticos iremos al final, como en la estrategia de transición justa o en las cuestiones relativas al Green Deal, tenemos que ir al final a esa diferenciación por valor de calidad turística, pero lógicamente que nuestras empresas sean capaces de asumir esos objetivos siendo, como digo, más competitivas. Porque los mercados, como dice muy bien Elena, están evolucionando a que este tipo de productos son más aceptados. Y luego otra cuestión también económica, que el turista que busca este tipo de atributos suele tener más nivel cultural
y más nivel económico. Luego nosotros tenemos que ir por esa vía, ¿no? Y que la estrategia de sostenibilidad, como decíamos, no solo es verde, habla también de la capacitación y de la formación del sector, habla del liderazgo de las mujeres, habla de muchos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca Naciones Unidas. ¿Qué? ¿Cuál es la inversión? ¿La inversión del stand? ¿Lo que ha costado el stand? O porque luego también hay actividades dentro, en fin, hay un... Es que no te oigo, perdóname. El coste del stand y el coste total de... Suelo, stand y claro, actividades. Claro, es que hay muchas cosas, sí. A ver, el stand en sí, por una parte, la construcción del stand son 95.000 euros y el suelo 66.000. Pero luego, claro, pues hay actividades dentro, los show cookings, los cocineros, el catering, el skateball, la tirolina, eso va aparte. Y entonces, y luego aparte hay que pagar impuestos, el agua, la electricidad, o sea que los gastos de Fitur ascienden en total, con la construcción del stand, el suelo, impuestos, actividades y demás, 270.000 euros. 270.000. No, eso no tiene nada que ver. Eso va aparte. Esto es refuerzo. Eso va aparte porque la campaña exterior tiene que ver con la campaña de nieve. La campaña que ya anunciamos al inicio, esa tiene que ver con la campaña de nieve, sí. Entonces, IFEMA, bueno, no sé si lo habéis visto, nada más entrar en IFEMA, la pantalla principal es de LED y estará la marca de Esquí Pirineos. Hay 5 destinos. Y uno de los 5, porque va cambiando cada 10 segundos y estará la marca Esquí Pirineos, pero desde que sales del metro hasta que llegas a la puerta principal, en los MUPIs estará Aragón, estará en la cinta rodante, estarán en las pasarelas grandes y en Atocha, en llegadas. Bueno, yo tengo una opinión que es injusto. Es injusto lo que se está planteando desde la propuesta que ha hecho la Comisión. Es terriblemente injusta la propuesta, porque visto desde el lado aragonés, hemos sufrido el cierre de la central térmica de Escucha, hemos sufrido el cierre de Escatrón, hemos perdido la actividad minera en la cuenca central, la actividad minera en Mequinenza. Y ahora que se pone, o que yo me alegré de que aparecieran números para la transición justa, nos encontramos. Vamos a ver con qué mecanismos, qué proyectos, con qué cofinanciación, qué son lo que va a entrar dentro. Se hace una propuesta donde el que más ha seguido contaminando y no ha hecho el esfuerzo se lleva la mayor parte de los fondos. Eso está en contradicción con lo que anunció la Comisión Europea el 19 de noviembre, que es el Green Deal. Eso está en contradicción. O sea, porque creo que a los que hemos hecho el esfuerzo, y lo saben ustedes, el esfuerzo en Aragón, de la pérdida de empleos y la afección que ha tenido todo eso en los territorios, ahora nos descolgamos para el periodo. Primero empieza a partir del 21 se habla, hasta el 27, con unas cantidades donde si a toda España le llegan 307 millones y además de Asturias, León y esto, hemos metido a otras regiones, Andalucía, entonces, pues para repartir miserias, pues que no tarden tanto tiempo en decidirse. Vamos a... Aquí hay dos partes. Hay dos partes. La primera parte es el convenio de transición justa que con fondos del Gobierno de España tiene que poner en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica y Despoblación actual de la vicepresidenta, que llevamos con ese borrador danzando a ver si lo podemos articular y al final firmarlo. Ustedes han preguntado por eso y hay un borrador
y ahí hay una cuestión de determinados municipios y otros que faltan. Y en ese borrador estamos trabajando con el Ministerio, porque sigue siendo un borrador. Y la otra parte es a la que me he referido, que a más, porque, claro, se hicieron algún signo positivo. Es decir, vamos a ver, el Ministerio ha sacado un decreto ley a final del año pasado, un sábado, no me acuerdo el número ahora, por el cual los 1.100 megavatios de la central térmica tendrá que haber proyectos que tengan que ver con sostenibilidad, con creación de empleo y con desarrollo en las áreas concretas. Me estoy refiriendo a la modificación de la ley del sector eléctrico que se publicó el 24 de noviembre, o puede ser un sábado. Segundo tema, el Ministerio ha asumido que el cierre de las centrales provoca en esos municipios afecciones y ha sacado unas bases de una convocatoria de 7 millones de euros, también saben ustedes publicadas, y ahí está el municipio de Andorra como esnovo con otro. Entonces, hay ese signo, un signo de que los megavatios de la central no sé si se van a subastar o se van a hacer concurso para que sea el proyecto más social y que más beneficie al territorio. Otro signo, nos consta y ya hemos dado el visto bueno a los convenios tanto de infraestructuras como de ayudas a proyectos empresariales que estaban para las últimas convocatorias con cargo al MINER 13 y 18, que están ya para, pues me imagino que una vez que ande el Gobierno con normalidad, para ser firmados. O sea, ha habido esos signos de avance. ¿Qué tenemos parado? Tenemos parado el convenio de transición justa y tenemos, desde luego, la última noticia que con lo que llega de Europa, pues hay que, para estar, pues alarmados. Yo, lógicamente, voy a pedir una reunión a la ministra para hablar de estos dos temas, porque efectivamente la inquietud, el desasosiego de las cuencas mineras es el que es. Que conste que seguimos trabajando en determinados proyectos empresariales también para ir cerrando algún proyecto, pero claro, nos falta otra vez otro dato, que se tienen que convocar las ayudas que se anunciaron para el primer trimestre para los nuevos proyectos empresariales que van a venir. Es decir, hay que resolver, creo que eran 200 y pico empleos de los proyectos que están presentados a la última convocatoria y hay que trabajar ya, y ya estamos trabajando para, en cuanto se lance la nueva convocatoria que se anuncia por el Instituto del Carbón para el primer trimestre del año, pues poner algunos proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, esa es la foto. Pero la reunión que pide la vicepresidenta y ministra Es para hablar de las ayudas europeas no. y por el tema de repasar. del convenio de transición justa. Hombre, de analizar a ver cuándo vamos a estar en condiciones de que salga adelante el convenio de transición justa y, segundo, analizar qué margen de maniobra tenemos. Si es el Estado de España el que tiene que defender en la comisión, según dijo la ministra, se pueden hacer alegaciones. Vamos a ver si abordamos ese tema para saber exactamente dónde estamos y cuál es el margen de maniobra que tenemos, ¿no? Any other business? Pues muchas gracias. Bueno, les esperamos en Fitur. ¿No, Elena?